Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una nueva edición de nuestra sección patrocinada por Randstad Technologies de Becoming CEO. En anteriores ediciones hemos hecho un recorrido por cómo está la situación en términos de transformación digital en sectores tradicionales como la banca, el mundo de la alimentación o el sector logístico. Y hoy tenemos con nosotros un representante del sector de las telecomunicaciones. Bienvenido, Zigor Gaubeca. Gracias Por acompañarnos. Gracias a vosotros. La verdad que hoy vamos a tratar de dar un recorrido sobre un sector pues, muy innovador, que tiene un ADN tecnológico pues, muy potente, como es el mundo de las telecomunicaciones. Y bueno, pues qué mejor que tener a Zigor, que es CEO, director de Ingeniería y Transformación Digital dentro de Grupo Aire, importante compañía dentro de nuestro mercado. La idea hoy, si te parece, pues es hacer un recorrido con unas cuantas preguntas, poder hacer difusión de lo que es tu rol, de pues cómo trabajáis dentro de vuestro sector y también ver ciertos temas, ¿no? De qué tipo de perfiles o qué tipo de profesionales valoráis dentro de vuestra organización. Si te parece, te hago la primera pregunta. Claro, por supuesto. Claro. ¿Cómo estáis viviendo desde un sector como el vuestro? ¿Cómo estáis viviendo este proceso social de transformación digital? Sí, bueno, a ver, como comentas, pues nosotros básicamente lo que hacíamos era lo que hacemos, ¿no? Lo que hemos hecho históricamente es crear esas redes, ¿no? Esas autopistas de la información que al final hacen posible que las compañías pues tengan, no las compañías y también los usuarios finales tengan acceso a Internet, ¿no? O lo que hoy es una commodity que nadie concibe no tener acceso a Internet, ¿no? Pues bueno, comenzamos ahí y luego empezamos a dar servicios, fuimos transformándonos poco a poco en las necesidades, ¿no? que iba marcando el mercado en cuanto a pues, todos los servicios de telefonía fija, luego arrancamos servicios de telefonía móvil y servicios audiovisuales, y eso fue nuestro mundo tradicional telco, ¿no? con un ADN muy tecnológico, porque al final los socios fundadores, como decimos nosotros, son unos auténticos locos, ¿no? Y de la tecnología. Entonces, bueno, pues empezamos ahí y luego pues sí que al final, ahora el concepto de, pues digamos, al final operador de comunicaciones globales, ¿no? Donde al final no eres un operador de telecomunicaciones, sino que hemos tenido que reconvertirnos a algo más, aprovechando algo que para nosotros es clave, que es la red. La red lo es todo, o casi todo, es decir, es como, para nosotros es la joya de la corona, es decir, sin esas autopistas de información, sin ese control de las latencias, sin ese control de los tráficos, etcétera, no sería posible lo demás, ¿no? Y lo demás que es, pues ahora estamos en esa evolución hacia el mundo cloud, ayudando a las compañías digamos, a migrar, ¿no? Todos sus servicios o por lo menos los que están preparados para hacerlo, que no son muchos, pero bueno, y todo lo que son las comunicaciones unificadas y todo lo que es servicios en el mundo cloud. ¿Vale? Ahí sí que estamos empujando muchísimo y luego, lógicamente, la base de todos esos servicios para nosotros son los centros de datos y la red, ¿no? Donde al final podemos, si alguna compañía migra a sus servicios cloud, pues tiene que tener la menor latencia posible a sus servicios y el mejor servicio posible, ¿no? Desde luego habéis ido evolucionando con los tiempos, habéis pasado efectivamente de sectores telco tradicionales a, como toda la industria, ¿no? A ir agregando capas de valor, capas de servicio a vuestro portfolio y, como siempre, pues con el core de la red alrededor de los servicios que vais construyendo, ¿no? Yo la verdad que estos meses que hemos tenido pues, algunas interacciones, te he ido conociendo un poquito, he ido viendo cómo pues dentro de estos perfiles profesionales, ¿no? que tenéis dentro de la casa o que valoráis, tú te centras mucho en aspectos como el conocimiento técnico, también valoras mucho, yo creo que la profesionalidad, la capacidad de los profesionales pues, para aportar valor dentro de la organización, ese ADN tecnológico que comentabas, pero también he observado que te fijas en otras cosas, ¿no? Te fijas en la cultura, te fijas en la diversidad, te fijas pues en la creatividad o en la capacidad de generar soluciones, en cómo se relacionan las personas. ¿Realmente un perfil técnico necesita tantas cosas o es pedir por pedir, es buscar ese mirlo blanco? Pues hombre, cuanto más sepas, mejor. Es decir, yo siempre digo que creo que es importante tener una base. En nuestro sector, si no tienes una base de redes, ya seas un arquitecto cloud, ya seas un desarrollador, una persona que esté en telefonía, o sea, en servicios de telefonía mobile core, etcétera, donde es súper específico y las redes da un poco igual.
Pero sí es verdad que yo creo que es una base muy buena de conocer, ¿no? los cimientos de lo que al final luego toda esa capa de valor que comentabas, ¿no? De cómo construimos toda esa capa de valor sobre la red, pues tienes que conocer al final sobre qué estás montando todo eso, ¿no? Necesitamos gente que entienda, digamos, que tenga educación, ¿no? Es decir, que quizá igual es un concepto muy tradicional, pero sí que es verdad que para nosotros es muy importante, porque luego... Bueno, es que forma parte de vuestros valores, ¿no? Claro, sí, Corporativos, sí. ¿no? O sea, y si es que siempre digo que la técnica se aprende. Es decir, los conceptos técnicos puede ser mejor, peor, te puede costar más o menos, pero se aprenden, ¿no? Hay gente que es brillante y aprende muy rápido, pero, por ejemplo, luego tienen ciertas dificultades pues en comunicarse con las personas y demás, y buscamos un equilibrio, y eso muchas veces es complicado, ¿no? Encontrar ese tipo de gente que es muy multidisciplinar. Es decir, al final tenemos equipos de desarrollo, tenemos ingenieros de telecomunicaciones, tenemos gente de económicas, tenemos un montón de disciplinas, y entre todos ellos se tienen que entender. Y a veces parece que no hablan el mismo idioma, y eso a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque los veo y a veces se generan pequeños conflictos que no tienen sentido, pero que es por un tema de comunicación, porque cada uno tiene su cabeza configurada de alguna manera, ¿no? Están programados de diferente manera, entonces es muy curioso. Y Zigor, yendo un poco más hacia tu perfil, bueno, parte de nuestra audiencia pues, es gente joven que está en primeras etapas profesionales, que posiblemente ven en ti un referente o un puesto ideal, ¿no? para su carrera profesional. Hablamos ahora, ¿no? de conocimiento técnico, conocimiento funcional, hard skills, soft skills. Sí que me gustaría que compartieras con nosotros, primero, qué etapas has tenido que hacer hasta llegar a la posición que tienes hoy, cómo te has formado, qué temas pues, han sido relevantes en tu carrera, y segundo, qué balance dentro de lo que es tu rol hay en esa capa tecnológica, en ese conocimiento técnico y en esas soft skills o en esas capacidades personales, ¿no? Eso es una muy buena pregunta, porque esto muchas veces he pensado, ¿no? Y hablo con muchas personas, ¿no? de mi sector o de otros sectores, ¿no? Donde ostentan posiciones similares, y al final es un tema casi es desde la infancia. O sea, esto no es una cuestión de que yo estudié una carrera, yo soy ingeniero informático, siempre me ha gustado, o sea, en mi casa, pues mi padre sobre todo, ¿no? Que ha sido una persona que siempre nos decía pues lo típico, ¿no? Los idiomas, a su nivel, ¿no? Pero él decía, pues mira, los idiomas son importantes, que tengas una carrera, ¿no? Es importante, unos estudios superiores son importantes. Pero luego te das cuenta, cuando empiezas a trabajar y empiezas un poco a ver, ¿no? hacia atrás, cuando ya pues realmente no vas buscando una posición. Tengo la suerte de caer en una compañía que empezó pequeña y éramos 12 personas y fue creciendo, creciendo, pero en base a una cosa que es clave, que es el esfuerzo. O sea, y eso es una de las cosas que ahora mismo es un bien bastante escaso. Es decir, yo he trabajado sin control y sin miramiento. O sea, es decir, que es verdad que eso es una de las cosas que se forja porque es tu educación. O sea, yo estoy educado de una manera en la que para mí trabajar no es un problema. O sea, sí que es verdad que he trabajado muchísimo, muchas horas, muchas noches. En el mundo de las telecomunicaciones, como digo yo, las máquinas se rompen cuando menos te lo esperas. Y he trabajado desde días de Navidad, de levantarme de la mesa e irme a trabajar, no sé, estar en vacaciones y no tener vacaciones. Pero bueno, o sea, creo que yo tenía una meta, y es decir, ser muy bueno en lo que hago, ¿no? Entonces, eso fue inicialmente. O sea, inicialmente sí que es verdad que decía, quiero ser el mejor en esto. Y entonces, claro, cuando luego te vas dando cuenta que dices, esto, pero es que son muchas disciplinas, no puedo ser bueno en todo esto. Entonces te vas dando cuenta que realmente tienes que apoyarte en otras personas. Y un aprendizaje difícil. Es muy difícil. Eso es lo más difícil. O sea, trabajar con las personas. Creo que es la parte más compleja de mi trabajo y de cualquier persona que desde la universidad o el colegio, ¿no? Tiene que trabajar con otros compañeros para hacer un trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Y conseguir el mismo fin. Yo creo que eso es muy típico, ¿no? El típico de, no es que cada uno vamos remando a un lado o tal, todas esas frasecitas que son tópicos, pero al final creo que son importantes, o sea, es importante hablar sobre ello, ¿no? Y entonces, es lo que te digo, fue pues mucho trabajo, la empresa fue creciendo, éramos gente que al final trabajábamos en
todo, o sea, yo no tengo miedo a ninguna tecnología, me da igual, si sigo aprendiendo y soy una persona que siempre estoy leyendo papers nuevos, estoy trabajando mucho, o sea, leyendo muchísimo y voy a congresos, tal, etcétera, y luego intento trasladar ese conocimiento al resto de las personas que al final sí que están en el día a día y hay que, muchas veces, esa transformación que hablábamos antes, ¿no? Alguien tiene que forzarla. O sea, la gente al final piensa, se acomoda y es muy difícil encontrar gente que quiera salir de la zona de confort, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, pues igual, yo qué sé, ¿no? Se cae un data center, por ejemplo, y dices, bueno, pues se ha caído un data center. Es como, yo siempre digo, ¿no? Como un cirujano que está operando y de repente dice, se me está muriendo, pues no puedes temblar, ¿no? Pues eso es muy difícil de conseguir. Tienes que ser capaz de entender qué está ocurriendo y sobre todo guiar un poco. O sea, en ese tipo de situaciones de estrés, o sea, es guiar un poco a las personas y ya las personas empiezan a funcionar. Y eso es lo más importante. Y luego otra parte importante es las personas, cómo gestionar a las personas. Yo creo que es lo que más me ha costado. Y yo siempre me decían que no me, igual quizá por eso que te estoy diciendo, ¿no? Que no me pongo nervioso con situaciones complejas, también es malo quizá igual para ciertas situaciones con las personas, porque lo relativizas y dices, bueno, esta persona que es importante igual se va a ir, ¿no? Y eso ahora para mí es un problema y poder prever, ¿no? Prever todo esto es importante y antes pues quizá igual no lo veía. Y es una de las cosas que más me ha costado aprender, pero muchos años. Esas soft skills, eso es verdad que... Pues yo soy muy técnico y entonces poder entrenar tu mente para ver cosas que antes no veías es lo más difícil. La verdad que salen muchas cosas, Cigor, de tu reflexión, ¿no? Pero desde luego esfuerzo, formación continua, idiomas y bueno, pues también ir desarrollando esa capacidad, ese liderazgo, esa soft skill, yo creo que es importantísimo para vuestros roles. Te voy a cambiar de tercio. Bueno, yo creo que es un debate que está en el mercado de hace bastante tiempo y que creo que durará otros cuantos años más. Hablamos de talento, ¿no? Hablamos de la dificultad que hay o de la escasez que hay de perfiles tecnológicos, ¿no? Yo creo que es un sector que ha crecido mucho, que tiene que crecer mucho más, que todo el mercado está pues, en este proceso, ¿no? De modernización y de transformación, y sin embargo, bueno, a pesar de que son pues, trabajos muy bien pagados, con una retribución media muy por encima del promedio nacional, sigue habiendo escasez y sigue habiendo necesidad de nuevos profesionales, ¿no? Yo no sé si vosotros en el sector que bueno, pues siempre ha sido un sector muy apetecible, ¿no? Y con muy buenos proyectos, con proyectos de innovación, no sé si en Grupo Aire os llueven los currículums del cielo, tenéis facilidad para bueno, contratar o para resolver los problemas de escasez de mercado, o vivís en la misma realidad que los demás. Vivimos en la misma realidad que todo el mundo, pero a nivel mundial, ¿eh? O sea, yo hablo con gente de todo el mundo y ese es un gran problema mundial. A ver, nosotros sí que es verdad que hay, nos llueven los currículums, pues depende. Por ejemplo, en nuestro sector tradicional, sí, o sea, no hay problemas de captar gente, red, telecomunicaciones, gente de red, etcétera, tal. No suele haber problemas. ¿Dónde está el mayor problema? Que claro, tú al final para poder dar soporte a todos los servicios que ofrecemos hay una capa de sistemas muy potente detrás. Entonces ahí es donde realmente encontramos los problemas, pero donde todos tenemos ese problema, es decir, no hay desarrolladores o digamos administradores de sistemas, sysadmins, DevOps, etcétera. Son perfiles que al final son bastante demandados y bueno, la verdad es que sí que estamos encontrando, queremos crecer, es una de las partes de lo que hablamos desde el principio, ¿no? Transformación digital sin esos perfiles es complicado, muy complicado, porque al final todo recae sobre los sistemas y bueno, la verdad es que pues intentamos tenemos perfiles muy buenos dentro de la casa, que los fidelizamos al máximo, porque al final encontrar en el mercado a alguien que pues igual tiene 6 años de experiencia y en tu casa sabe cómo funcionas, cómo estás trabajando y tal, pues al final es difícil encontrar algo así en el mercado por muy buen profesional que sea, ¿no? Tienes un periodo de adaptación que tienes que cubrir. Pero ya te digo, el mayor problema ahora mismo es la velocidad de transformación, la marca, los perfiles que podemos captar en el mercado y también se nos van.
pues es una realidad y hay rotación, es lógico, pero a veces es sana, otras veces pues bueno, es no deseada, pero en los muy pocos casos. Y lo que sí que es verdad es que pues bueno, encontramos esos problemas a la hora de pues, desplegar nuevos servicios o poder ofrecer nuevas soluciones a los clientes, pues tenemos esos. O, por ejemplo, procesos de automatización internos de procesos que necesitas automatizar o yo qué sé, desde cloud hasta red, podemos automatizar muchísimos procesos, pero no vamos a la velocidad que quisiéramos. Bueno, como se suele decir, los negocios escalan tan rápido como las capacidades tienes, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, desde luego, hay un stopper claro en el mercado, ¿no? Que hay escasez de recursos y, oye, pues, sobre eso se tiene que construir, sobre las capacidades existentes, ¿no? Sí. También quería abrir contigo un debate, ¿no? que también bueno, con otros invitados hemos tenido, ¿no? Que es precisamente hay empresas que debido a esta limitación o esta capacidad bueno, pues con recursos internos limitados, acuden a compañías como Technologies, ¿no? Especializadas en externalización de servicios, para bueno, pues parte de esa estrategia de transformación o esos proyectos tecnológicos, depositarlas en un tercero de confianza, ¿no? En un partner tecnológico. No sé si vosotros tenéis una estrategia en esa línea, si tenéis bueno, pues una línea donde decidís esto lo externalizo, esto no, o esto nos interesa pues, tenerlo dentro porque es core, es crítico para nosotros, y si la tenéis y la podéis compartir, pues sí que me gustaría que... Sí, normalmente, o sea, lo acabas de decir, o sea, lo que es core business se hace en casa. ¿Por qué? Porque son sistemas complejos, o sea, son sistemas de tarificación online, automatizaciones súper, o sea, sistemas OSS, etcétera, bastante complejos, ¿no? Entonces, todo eso intentamos hacerlo en casa. Y luego, al final, sí que es verdad que nos apoyamos en empresas externas para poder, digamos, ir más rápido en cuanto a aplicaciones móviles, toda la parte de front. Tenemos también, por ejemplo, algunos partners que son muy especialistas en el mundo telco también, por ejemplo, pues bueno, trabajamos con ellos. Pero todo esto con una capa de gestión, porque si no, no funciona. Lo hemos intentado hacer en el pasado de diferentes maneras, porque al final las compañías creen que cuando tú delegas algo en alguien es como, bueno, toma, esto es para ti y ya está, y a mí no me hables de nada, ¿no? Eso nunca funciona. Y eso no funciona. Nunca. Pero sí que es importante que tener una muy buena coordinación. Eso lo hemos conseguido no hace mucho tiempo, igual hace 3 años o algo así, que empezamos ya y nos dimos cuenta y dijimos, tenemos que empezar a trabajar con empresas externas, pero con una muy buena coordinación. Si no, lo intentamos hacer al principio y no funciona. Vamos, fue un fracaso absoluto y de eso aprendes. Y sí que es verdad que ahora yo estoy contento y tenemos tenemos una buena oficina de proyectos donde al final ya no solo confluyen solo los proyectos de desarrollo, sino confluye todos los proyectos de la compañía, lo que son proyectos y tienen entidad de proyecto, se desarrollan a través de la oficina de proyectos y todo lo que son también proyectos de I+D también entonces, bueno, pues vamos asignando prioridades, etcétera, tal, en cuanto a qué es negocio, qué no es negocio, qué es continuidad de negocio, y bueno, vamos asignando una serie de prioridades para poder ir desarrollando y vamos lanzando paquetes a diferentes compañías con las que trabajamos. No, desde luego es súper importante tener un buen modelo de gobierno, ¿no? Total. Tener un modelo de relación también con los partners. Sí. Luego es importante tener nosotros tenemos una política muy de... A ver, en el pasado, lógicamente, lo hacíamos todos nosotros, pero eso no es escalable. Entonces, pues tenemos una política muy férrea en cuanto a que lanzamos pequeños pilotos, ¿no? con las empresas externas con las que queremos trabajar y es un modelo de confianza. No es un modelo en el que te lanzo esto a cualquiera y al mejor postor. No, eso no, en nuestra compañía no funciona así. No, está claro que hay que tener relaciones a Sí. a medio o largo plazo, conocer muy bien a los clientes con los que se trabaja y desde luego para eso hay que probar, ¿no? Hay que hacer, pues, ir de lo pequeño a lo más grande y asegurar resultados. Muy interesante, la verdad que los comentarios. Estamos a punto de terminar, pero hay una pregunta que hacemos a todo el mundo, siempre obligada, que más que una pregunta es una reflexión o una pregunta abierta, ¿no? ¿Hay alguna cosa que te gustaría contar, algo que no haya salido de la entrevista y que tú consideres que sea importante transmitir a nuestra audiencia?
Y si es Bueno, así, pues... sobre todo, como va enfocado a un público que realmente igual está iniciándose, ¿no?, en este mundo del mercado laboral, ¿no? Yo creo que lo más importante es que cada uno haga lo que le gusta. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, tengo 2 hijos y yo no sé lo que van a estudiar, pero sé que yo les voy a apoyar al máximo en lo que les gusta hacer, ¿no? Y creo que esto es más un mensaje para los padres, más que para los que pueden estar escuchando esto, ¿no? Que al final creo que es lo más importante, porque vas a dedicar lo que decíamos, ¿no?, el refrán antes, si realmente al final te gusta, no vas a verlo como un trabajo y como algo que te va a costar, ¿no?, hacer. Entonces, luego creo que evitaría igual un poco los tópicos ahora creo que hay mucha gente que piensa, gente, ¿no?, joven, ¿no?, que están entrando en el mercado laboral, que quieren lo fácil no existe. Y en mi época siempre se decía, no, nadie da duros por pesetas. Pues eso es así, eso es una realidad. Yo tengo 42 años y no me considero mayor, pero sí que es verdad que la gente que se incorpora ahora mismo al mercado laboral tienen que entender que esto es cuestión de esfuerzo. Primero hacer lo que te gusta y luego esforzarte. Y no mirar es que llevo un minuto más trabajando, todas esas cosas, al final es la base es la misma siempre, ¿no? Es decir, si te gusta lo que haces, no vas a estar mirando, porque al final es una de las cosas que yo le digo a todo el mundo, y sobre todo a la gente joven que entra a la compañía o que empiezan a trabajar, ¿no?, es tu valor profesional. O sea, todo el tiempo que tú inviertas en ti, es decir, ya sea para la compañía o fuera de las horas de trabajo, ¿no?, en cuanto a esa formación continua, etcétera, o formarte en lo que te gusta, es una de las cosas de mayor valor para al final tu futuro, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que labrarlo, hay que forjarlo y hay que trabajarlo muchísimo. Pues Cigor, la verdad que consejos de mucho valor. Yo creo que la gente que nos escucha seguro que habrá prestado mucha atención a las recomendaciones que nos das. También creo que hemos tenido una entrevista muy completa, ¿no?, donde hemos hablado del sector de las telecomunicaciones, de los retos que tenéis, ¿no?, de cómo ha crecido el sector y cómo ha ido evolucionando, también de qué cosas valoráis dentro de vuestra organización para formar parte de ella, de partners, bueno, pues modelos de externalización, tecnología. Y, desde luego, muchas gracias por compartirlo con nosotros, Cigor. Gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, esperamos que el contenido que os proporcionamos os sea de alto valor. Esperamos veros también en la siguiente edición de Becoming CEO de Randstad Technologies. Gracias.